Me llamo Fernando. Tengo 23 años y trabajo en un McDonald's. Comencé ahí porque necesitaba un ingreso fijo mientras termino la universidad. Normalmente hago el turno nocturno porque me acomoda para estudiar en el día, pero les juro que desde lo que me pasó, cada vez que me toca ese horario, no puedo evitar sentirme nervioso. Lo que les voy a contar es real, y aunque he tratado de encontrarle una explicación lógica, hasta hoy no la tengo. Todo comenzó hace más o menos un año. Yo estaba atendiendo la ventanilla de los vehículos, tomando pedidos como siempre. En las noches hay menos movimiento, así que suelo ponerme de buen humor y trato de hacer la experiencia más amena para los pocos clientes que vienen. Una noche, llegó una señora en un coche en muy mal estado. Recuerdo que desde el primer momento me pareció extraña, no tanto por su aspecto aunque se veía descuidada, sino por cómo me hablaba. Me hizo varios halagos mientras tomaba su pedido. Me dijo cosas como, «Tienes una voz bonita» y «Se ve que eres muy amable». No lo tomé a mal porque pensé que solo era una clienta rara, de esas que aparecen de vez en cuando. Al principio incluso me pareció algo tierno. Soy respetuoso con todos y esa vez no fue la excepción. Le sonreí y le entregué su comida sin pensar mucho en el asunto. Pero luego empezó a venir todas las noches, a la misma hora, y cada vez sus comentarios eran más incómodos. Me decía que le gustaban mis ojos, que tenía algo especial. Llegó al punto de preguntarme si quería salir con ella. Siempre le respondí con educación, pero trataba de mantener la distancia. Mis compañeros empezaron a notar que la señora siempre pedía que la atendiera yo. Si veía que alguien más estaba en la ventana, preguntaba por mí. Al principio ellos lo tomaban a broma y hasta me molestaban con que ya tenía una acosadora. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no era normal. Hubo noches en las que mis compañeros me cubrían para que yo no tuviera que atenderla, pero eso solo hizo que ella se enojara. Una vez, incluso se quedó estacionada fuera de la ventanilla, mirando fijamente hacia la ventana, como esperando a que yo saliera. Lo peor llegó cuando empezó a esperarme después de mi turno. La primera vez que la vi afuera del local fue un viernes, cuando salí a las 3 de la mañana. Estaba recargada en su coche, fumando, y al verme me sonrió de una manera que me puso la piel de gallina. Se acercó y me dijo que podía llevarme a casa, que no debería caminar solo tan tarde. Le dije que estaba bien, que prefería irme por mi cuenta, pero no se movía. Hasta que no me subí al coche de un compañero no se fue. Eso se repitió varias veces y cada vez era más insistente. Me hacía propuestas que iban desde invitarme unas copas, hasta cosas que ni siquiera quiero repetir. Yo trataba de evitarla lo más que podía, pero parecía que ella no iba a detenerse. La situación escaló una noche cuando terminé mi turno y caminé hacia mi casa. No me di cuenta de que me estaba siguiendo hasta que llegué. Justo cuando estaba por entrar, sentí un jalón en mi mochila. Era ella. Intentó abrazarme y me empezó a decir cosas que me aterrorizaron, cosas muy fuera de lugar. Su mirada estaba desquiciada y por un momento pensé que me iba a hacer daño. Logré zafarme y corrí hacia la puerta. La cerré con seguro y llamé a la policía. La mujer estuvo gritando como loca frente a mi puerta llorando, exigiendo que la invitara a entrar mientras yo le contaba todo a los oficiales. Hasta que a los pocos minutos llegaron y para esto la mujer ya se había escapado. Al día siguiente, ellos me ayudaron a tramitar una orden de restricción. Después de eso, por fin dejé de verla. Pasaron meses en los que volví a sentirme tranquilo, pues pensé que todo había quedado atrás. Pero hace unas semanas, mientras estaba haciendo el cierre del local, la vi de nuevo. Estaba parada afuera, justo al lado de mi coche. Su figura era inconfundible. Aunque la luz no era muy buena, reconocí su silueta y su postura. Tenía esa misma mirada fija como la que tenía cuando me acosaba. No me atreví a salir, pero tampoco podía quedarme ahí sin hacer nada. Llamé a la policía otra vez y les pedí que vinieran rápido.
Cuando llegaron salí a hablar con ellos, pero, para mi sorpresa, no había nadie junto a mi coche. Les conté lo que había pasado y les describí a la señora, y ahí fue cuando todo dio un giro inesperado. Uno de los oficiales me miró serio y me dijo: «Esa mujer que te acosaba ya tiene tiempo que falleció. Murió hace meses en un accidente de coche cerca de aquí». Después de escuchar eso, no supe qué decir. Les juré que la había visto, que estaba allá afuera hace unos minutos, pero ellos insistieron en que debía estar confundido. ¿Cómo iba a confundirla si había pasado meses viéndola cada noche? Sabía perfectamente cómo era su cara, su mirada, su manera de pararse. Estoy completamente seguro de que era ella. Esa noche fue un tormento y no pude dormir. Una vez más vi esa mirada fija que me daba la misma sensación de asfixia que sentía cuando me acosaba. No paraba de pensar en lo que dijeron los policías. ¿Cómo era posible que estuviera muerta? Yo la vi. Reconocí su postura, su silueta, hasta su ropa. Estaba tan seguro como si estuviera viendo a cualquier persona viva. Pero al mismo tiempo, ¿cómo explicaba que desapareciera en cuestión de segundos? Empecé a darle vueltas a todo. ¿Por qué seguía apareciendo después de tanto tiempo? ¿Había algo que quería decirme o solo era una manera de asustarme? Lo que más me atormenta es que, aunque sé que estaba muerta, el miedo que sentí fue el mismo que cuando estaba viva. Era como si nunca se hubiera ido del todo, como si su obsesión no terminara ni con la muerte. He llegado a pensar que hay cosas que dejamos pendientes, intenciones o emociones tan fuertes que no desaparecen, ni siquiera cuando ya no estamos aquí. Y si eso es cierto, entonces no sé si me tocó ser una víctima más, de algo que ella no pudo soltar en vida, o si simplemente se trataba de una coincidencia macabra. Después de escuchar la experiencia de Fernando, te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Crees que las personas pueden dejar algo tan fuerte detrás que su presencia sigue aquí, incluso después de morir? ¿O piensas que a veces nuestras propias experiencias nos hacen ver cosas que no están ahí solo por su gestión? Quiero saber qué opinas abajo en los comentarios. Tal vez Fernando pueda encontrar una explicación para esto, si es que la hay. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Me presento. Soy Luis. Tengo 22 años y trabajo en un McDonald's en mi ciudad en Estados Unidos. La verdad, este no es el trabajo de mis sueños, pero no está mal. Aquí pasan algunas situaciones frustrantes, aunque pequeñas, como clientes que piden cambios en su orden a última hora, niños corriendo por todas partes y el clásico estrés de los turnos nocturnos. Pero hay una experiencia en particular que me pasó, y que no puedo dejar de pensar. Es algo que hasta el día de hoy me tiene muy perturbado. Esto pasó hace unos meses, en uno de esos turnos tranquilos que de pronto se vuelven pesados, porque ya es tarde, y solo quieres irte a casa. Yo estaba encargado de limpiar la zona de juegos, esa área donde están los toboganes, los túneles, y el área de pelotas. Era tarde y normalmente a esa hora ya no hay tantos niños porque las familias empiezan a irse, pero ese día todavía quedaban unos pocos. Recuerdo que llegó una señora con 3 niños, 2 niñas y un niño. No eran muy grandes, la mayor tendría unos 7 años, el niño como 5 o 6, y la más pequeña aproximadamente 4 años. La señora los dejó jugar mientras ella se sentaba en una de las mesas. Los niños se veían normales, reían y corrían por todos lados como cualquier niño haría. Yo estaba limpiando cerca de la entrada del área de juegos, y los veía de reojo mientras hacía mi trabajo, pues me agradaba escucharlos reír. Pero algo que me llamó la atención fue que, a pesar de que solo eran ellos 3 en esa área, las niñas parecían estar tramando algo. Mientras el niño jugaba contento lanzando pelotas, las niñas de pronto se quedaron serias mientras la mayor le decía algo en el oído a la pequeña.
cuando de verdad sentí algo de preocupación, fue cuando parecía que estuvieran discutiendo por algo en voz baja. La niña pequeña parecía estar respondiendo algo un poco asustada, como si la mayor le estuviera reclamando algo. Y no solo eso, sino que hasta cierto punto, la hermana mayor de pronto cambió su rostro. Estaba seria, como enojada, mientras miraba hacia el área de pelotas donde estaba su hermano. En ese momento me detuve a observar un poco más, porque el ambiente se sentía raro. No sé cómo explicarlo. Era como si el ambiente se hubiera puesto muy tenso, como si algo no encajara. Pasaron unos minutos y la señora llamó a sus hijos porque ya era hora de irse. Los niños pequeños salieron corriendo hacia ella, pero la niña más grande no salió. Se quedó en el área de pelotas. Yo me acerqué y le dije, «Oye, tu mamá ya te está llamando, es hora de irse». La niña me miró pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, sentada entre las pelotas, como si no quisiera moverse. Fui a donde estaba la señora con los dos niños y le dije que su hija seguía en la zona de pelotas. Ella me miró confundida y me respondió algo que me dejó helado. No, solo son ellos. En ese momento pensé que me estaba jugando una broma o que no había escuchado bien. Le insistí, pero señora, su hija mayor se quedó en el área de pelotas, solo que no quiere salirse. La señora negó con la cabeza y hasta parecía un poco incómoda. Yo vine solo con mis dos hijos, no hay nadie más. Ahí fue cuando me quedé totalmente confundido. Regresé al área de juegos para buscar a la niña, pero cuando llegué ya no había nadie. Revisé cada rincón, el tobogán, los túneles, las esquinas, todo. Era como si la niña nunca hubiera estado allí. Volví con la señora confundido y le conté que ya no veía a la niña. Entonces algo raro pasó. La señora me preguntó cómo era la niña que yo había visto. Le describí a la niña. Cabello largo y oscuro, tez clara y llevaba un vestido gris oscuro con zapatos negros. Cuando terminé de describirla, la señora se quedó en silencio. Su expresión cambió por completo. Parecía pálida como si hubiera visto un fantasma. Me pidió que le repitiera la descripción, y cuando lo hice, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Esa descripción coincide exactamente con la amiga imaginaria de mi hija, me dijo. Yo no sabía qué decir, pero entonces empezó a contarme más. Al parecer, su hija había estado hablando de una amiga imaginaria desde hacía meses. La llamaba Luna y decía que jugaban juntas. La familia no le había dado mucha importancia al principio, porque ya saben, los niños inventan cosas. Pero las cosas se habían vuelto más raras. La niña decía que Luna le pedía que hiciera cosas malas, como romper cosas o portarse mal con su hermano. Y no era solo eso. La niña empezó a decir cosas que no eran propias de su edad, pensamientos negativos y frases llenas de odio que parecían venir de lo más siniestro de una persona. De hecho, me contó que ya la habían llevado al psicólogo porque ellos estaban preocupados, pero los médicos no encontraron nada fuera de lo normal. Solo decían que probablemente era una etapa o algo así, pero la madre estaba convencida de que había algo más, sobre todo porque, según su hija, Luna siempre estaba con ella. Y ahora que le describiera a una niña que coincidía con esa amiga imaginaria, la dejó en shock. En ese momento yo no sabía qué pensar. Intenté tranquilizar a la señora, diciéndole que tal vez era solo coincidencia, pero la verdad es que yo tampoco estaba tranquilo. Lo que vi no se sentía como una simple imaginación infantil. Era algo más. El ambiente, la manera en que la niña interactuaba, y sobre todo, cómo desapareció sin dejar rastro. Todo era muy extraño. La señora se fue con sus hijos, pero antes de salir me dijo algo que me dejó pensando aún más. Si esa niña era Luna, entonces no es solo una amiga imaginaria. Algo está siguiendo a mi hija, y estoy segura que es algo muy oscuro.
Esa frase me ha perseguido desde entonces. No puedo evitar preguntarme qué era esa niña que vi esa noche. ¿Era un demonio? ¿Un espíritu? ¿O simplemente una alucinación mía? Pero si fuera solo mi imaginación, ¿por qué la madre reaccionó así? ¿Cómo es que mi descripción coincidió exactamente con lo que su hija había contado? Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. He tratado de convencerme de que fue mi imaginación o algún malentendido, pero hay algo en mi interior que no me deja estar tranquilo. Cada vez que paso cerca del área de juegos, siento un peso extraño, como si algo invisible estuviera presente, aunque no lo puedo explicar con palabras. Lo que más me inquieta es la expresión de la madre cuando le describía a la niña. No era solo miedo, era como si algo que ella trataba de ignorar hubiera cobrado vida de repente. ¿Qué fue lo que vi esa noche? ¿Por qué esa niña parecía tan real? No sé si fue una coincidencia, algo paranormal, o si estoy atando cabos que no existen. Pero me pregunto, ¿qué quería esa amiga imaginaria? ¿Por qué seguía a su hija? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que fue? ¿Creen que estas cosas pueden pasar de verdad? ¿Que algo como un demonio o una entidad pueda seguir a un niño haciéndose pasar por un amigo imaginario? Me gustaría mucho leer sus opiniones, porque esto es algo que todavía no puedo entender del todo. Gracias, Glenn. Continuamos. Me llamo Daniel. Tengo 22 años y trabajo en un McDonald's en Los Ángeles para pagar mis estudios de ingeniería. Es un trabajo como cualquier otro, pero a veces el turno nocturno puede ser pesado, no solo porque es cansado, sino por el ambiente. La madrugada es otro mundo, las calles están vacías, la clientela es distinta, y las cosas se sienten raras. Nunca me habían pasado cosas fuera de lo común hasta esa noche. Todavía me acuerdo de cada detalle como si hubiera sido ayer. Ese turno me tocó trabajar con Marco, que es de mi edad, y don Héctor, el gerente. Nos llevábamos bien los tres, así que pensé que sería una noche tranquila. Al principio todo fue normal. Tuvimos a un par de clientes que venían de bares, y un par de familias que llegaron por la famosa hamburguesa de medianoche. Ya con todo limpio, ordenado y listos para cerrar a las 2 de la mañana, estábamos esperando que se fueran los últimos clientes para empezar con el cierre. Era como la 1 cuando entró un hombre. Desde que lo vi, algo me incomodó. Era mayor como de 50 años, con ropa descuidada, un saco arrugado y una maleta vieja. Caminaba lento mirando alrededor como si estuviera analizando todo. Llegó al mostrador y me pidió una hamburguesa. Hasta ahí todo bien, pero luego empezó a hacer preguntas raras. ¿A qué hora cierran? ¿Cuántos empleados hay aquí en la noche? ¿Tienen cámaras? Le respondí con cortesía, aunque cada pregunta me ponía más nervioso. Marco estaba detrás preparando la orden y también se dio cuenta de que algo no estaba bien. El hombre tomó su comida y se sentó al fondo del local en una mesa cerca de la ventana. Ahí fue cuando empezó a ponerse raro. No comía, solo estaba sentado, con la maleta en el piso y mirando, no a la calle ni a su teléfono, sino a nosotros. Era como si estuviera esperando algo. Intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero no podía evitar verlo de reojo. Marco, que siempre bromeaba con todo, esta vez estaba serio. ¿Qué onda con ese tipo?, me preguntó en voz baja. Le respondí que no tenía ni idea, pero que todo estaba muy raro. Don Héctor nos escuchó y nos dijo que no hiciéramos caso. Es solo un cliente más, dijo, pero algo en mí sabía que no era tan simple. Pasó casi 1 hora y el hombre seguía ahí, inmóvil. Para ese punto ya habíamos limpiado la cocina y estábamos terminando el área de comedor. Marco y yo empezamos a bromear para aliviar la tensión. Pero entonces el hombre se levantó y se acercó al mostrador. No dijo nada. Puso su maleta sobre la barra, la abrió y sacó un cuchillo grande, de esos de cocina.
Lo puso sobre el mostrador mientras nos miraba con una sonrisa que no era normal. No sé si era burla, amenaza o qué, pero esa sonrisa me heló la sangre. Marco dio un paso atrás y yo me quedé congelado. Señor, ya vamos a cerrar. Le voy a pedir que se retire, por favor, dijo don Héctor tratando de sonar calmado. El hombre no respondió. Simplemente recogió el cuchillo, lo guardó en la maleta y regresó a su mesa. Nos quedamos en silencio sin saber qué hacer. Marco me dijo en voz baja que llamáramos a la policía, pero don Héctor nos detuvo. Nos dijo que no hiciéramos nada que pudiera provocarlo, pues seguramente no estaba bien de su cabeza, que solo termináramos rápido y cerráramos el local. Ya estando afuera podríamos llamar a la policía. El hombre se quedó un rato más mirando al vacío. De vez en cuando movía la cabeza como si hablara con alguien, pero estaba solo. Finalmente, después de tanto tiempo, se levantó, tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Solo que, antes de salir, se detuvo. Me miró directamente y dijo: «Nos veremos pronto». Después salió tranquilamente y se fue alejando hasta perderse de vista. Apenas se fue cerramos con llave y terminamos de apagar todo en silencio. Ninguno de nosotros dijo nada. Simplemente quedamos algo aliviados de que se había ido y nos apresuramos para irnos. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. No podía dejar de pensar en lo perturbador que fue la situación. Y más aún, esas palabras que me dijo, como amenazándome de que pronto lo volvería a ver, y algo malo pasaría. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, don Héctor me llamó a la oficina para mostrarme algo. Había revisado las cámaras de seguridad. En las grabaciones se veía al hombre entrar al local, pero lo que nos dejó helados fue lo que pasó antes de eso. En las imágenes del estacionamiento, el hombre estaba parado frente al restaurante por lo menos media hora antes de entrar, mirando hacia adentro directamente hacia donde estaba el mostrador. Lo más extraño fue que no se veía de dónde había llegado. No había ningún coche, ni caminó desde la calle. Simplemente apareció en la esquina, como si hubiera salido de la oscuridad. Después de ese día ya no pude aceptar los turnos nocturnos. No pude seguir trabajando ahí después de lo que pasó. Marco también renunció unos meses después, y aunque nunca hablamos mucho del tema, sé que él también quedó afectado. Todavía pienso en ese hombre y en lo que dijo antes de irse. No sé si tenía malas intenciones o si estaba loco, pero algo en su mirada y en su presencia no era normal. No creo en cosas paranormales ni en fantasmas, pero esa experiencia me hizo entender que el verdadero terror puede venir de personas como él. Quisiera preguntarte a ti que estás escuchando mi historia, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te hubieras enfrentado a ese hombre o hubieras actuado diferente? Déjame saber tu opinión en los comentarios porque, hasta el día de hoy, sigo pensando si tomé las decisiones correctas, ya que no tuve una conclusión sobre ese incidente, y sigo teniendo temor de volver a encontrármelo, o peor aún, que esté vigilándome para hacerme daño cuando menos lo esperé. Gracias, comunidad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Mariana. Tengo 24 años y llevo trabajando en McDonald's ya un buen rato, como unos 3 años. La verdad es un trabajo bastante normal, aunque a veces pasan cosas que ni en sueños te imaginarías. Hoy quiero contarles algo que vivimos en el restaurante donde trabajo. Una experiencia que me dejó pensando mucho y que todavía, al recordarla, me pone los pelos de punta. Era una noche como cualquier otra, de esas en las que tienes una fila de clientes que parece que nunca termina. Puro movimiento, puro estrés, pero nada fuera de lo normal. Yo estaba en la cocina preparando las órdenes cuando de repente escuché un griterío en el área de las cajas. Me asomé para ver qué pasaba, y ahí estaba esta señora, alta, delgada, con una mirada que,
No sé ni cómo explicarlo, pero daba mala espina desde el primer momento. Llevaba un vestido negro, se veía muy desasiada, y tenía una expresión como si estuviera realmente enojada con todo el mundo. Directo fue a la caja metiéndose entre un par de clientes que estaban formados, y empezó a exigir su orden como si ya hubiéramos hecho algo malo. De inmediato nos apuró golpeando el mostrador, con una voz chillona que hacía eco en todo el lugar. La que estaba en la caja era Carla, una compañera que llevaba un poco más de tiempo que yo en el trabajo. Siempre había sido de carácter fuerte que no se dejaba de nadie. Carla le dijo muy tranquila pero firme: «Señora, tiene que esperar su turno. Hay más personas formadas antes que usted». La señora no dijo nada, pero le lanzó una mirada que, de verdad, jamás voy a olvidar. Fue una mirada como llena de odio, como si quisiera hacerle daño en ese mismo instante. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo, y creo que no fui la única porque otros compañeros también voltearon a ver, con cara de consternación con esta mujer. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, la señora se le fue encima a Carla. De un momento a otro la agarró del cabello hacia abajo, con tanta fuerza que le arrancó un mechón de cabello y casi la golpea sobre la caja. Carla gritó del dolor y trató de quitársela de encima, pero fue todo tan rápido que nadie pudo hacer mucho. La señora, con el mechón de cabello en la mano, salió corriendo del local como si nada. Fue tan irreal que parecía una película. Uno de los clientes quiso seguirla, pero no pudo alcanzarla. Simplemente desapareció en la noche. Carla estaba en shock. Se quedó ahí parada tocándose la cabeza y mirando el pedazo de cabello que le habían arrancado. Obviamente llamamos a la policía, pero cuando llegaron ya no había mucho que hacer. Revisaron las cámaras, pero no se veía gran cosa. Solo a la señora saliendo apresurada. Parecía un incidente más de una loca agresiva, pero lo que pasó después es lo que nos dejó a todos con la boca abierta. Poco tiempo después Carla empezó a enfermarse. Primero eran cosas pequeñas, como gripes frecuentes o dolores de cabeza que no se le quitaban. Luego empezó a bajar de peso de forma alarmante. Era extraño porque Carla siempre había sido una persona muy saludable, hacía ejercicio y comía bien. Los doctores no encontraban nada, pero ella cada vez se veía peor. En el trabajo decíamos que quizá era el estrés, porque la verdad, esa experiencia con la señora la había dejado bastante nerviosa. Lo peor vino unas semanas después. Una noche Carla salió del trabajo y se fue en su coche como siempre. Al día siguiente nos enteramos de que había tenido un accidente. Perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. Lo raro es que los médicos dijeron que no fue el impacto lo que la mató. Al parecer, había sufrido un paro cardíaco mientras manejaba. Se detuvo su corazón de la nada. Carla tenía solo 27 años y jamás había tenido problemas de salud. Ahí fue cuando empezamos a conectar las cosas. Recordamos a la señora, lo del mechón de cabello y la mirada que le lanzó. Una de las compañeras, que es muy creyente en cosas de brujería, dijo que seguramente esa mujer le había hecho algo, como un tipo de maldición o algo así. Yo no sé mucho de esas cosas, pero la verdad es que lo que pasó con Carla fue muy raro, y desde entonces me da miedo recordar a esa señora. No sé si fue coincidencia o algo más, pero toda esa situación nos dejó marcados, a todos los que estuvimos ahí esa noche. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sea posible que esa señora le haya hecho algo a Carla? ¿O simplemente fue una serie de eventos desafortunados? A mí me cuesta trabajo creerlo, pero después de lo que vi, ya no estoy tan segura. Me encantaría leer sus opiniones, si han vivido algo similar o si conocen a alguien que haya pasado por algo así. Déjenme sus comentarios, porque de verdad esto es algo que me sigue dando vueltas en la cabeza.